Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios, como siempre, a nuestro buen Dios, porque nos permite podernos congregar en su nombre. Pasamos a la parte más gloriosa de nuestro culto, donde la palabra de Dios es leída y predicada. Con ello en mente abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 21 y vamos a estar solo leyendo por hoy los versículos 18 al 21. Deuteronomio 21, 18 al 21. Les recuerdo, por favor, que verifique su celular. Debe estar apagado o en silencio para que no haya interrupciones. Vamos a pasar a leer la bendita palabra de Dios. Oramos y Dios mediante iniciamos. Dice así la palabra de nuestro buen Dios en Deuteronomio 21, inicio la lectura en el versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y damos gracias, Dios, una vez más por tu bendita palabra, tu eterno consejo. Agradecidos, oh Dios, de que en tu gracia nos hayas hecho renacer para una nueva vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, continúe obrando en nosotros, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para poder ver con claridad, para poder atender lo que antes hubiésemos rechazado. Que podamos mirar a tu palabra y sentarnos, así como hizo María, que se sentó a los pies de Jesucristo y se declaró que tuvo la mejor parte. Que podamos nosotros atender a tu bendita palabra, reconociendo que no estamos ante la consideración de sugerencias, meros consejos, sino aquello que tú has establecido, aquel orden, aquella pauta, aquella moral, aquella vida ética con la cual somos llamados a vivir. Tú, oh Dios, eres la norma. La ley no existe fuera de ti. Eres tú la ley. Y tú has establecido las razones, los medios. Cómo debemos discernir lo que es correcto de lo que no lo es. Cómo reconocer aquello que es sagrado de lo que es profano. Aquello que nos mantiene en el camino de lo que nos aparta. Y lo has hecho a través de tu bendita revelación, la cual reconocemos como divinamente inspirada a través de santos hombres dirigidos por ti. Por eso podemos tener una Biblia con 40 autores o más, en un periodo que abarca unos 1500 años. Hombres en diferentes estratas, de diferentes estratas sociales, en diferentes lenguajes, y aún así hallar un pensamiento íntegro, donde vemos correlación, coherencia, consistencia, y donde no hay contradicción, pues eres tú el autor. Permítenos acercarnos a la Escritura, como ella misma nos advierte, no como oidores olvidadizos,
sino como aquellos que buscan ser hacedores de tu palabra. Que al mirarnos una vez más en el rostro, al mirar nuestro rostro frente a tu palabra, al contemplarnos y juzgarnos nosotros mismos, como Pablo le dijo a aquella comunidad de fe en 2 de Corintios, si vosotros os juzgaseis a sí mismos, no serían juzgados por Dios. Que podamos nosotros contemplarnos y juzgarnos de acuerdo a tu bendita palabra, para arrepentirnos, para corregir lo que está mal, lo que ha sido, lo que está desviado, o para fortalecer y para mantenernos en aquello que es tu bendita y eterna voluntad. Te agradecemos que en todo, Señor, nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, tu iglesia edificada, y que aquellos que no han creído y han de proceder según tu bendita gracia, el arrepentimiento verdadero de sus pecados, puedan reconocer solo en Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos ante la consideración de otra porción de la Escritura que de solo leerla debería hacernos temblar. Repito en lo que he dicho en otras ocasiones, le doy gracias a Dios que podamos ir en los libros que Dios nos ha permitido, libro por libro. Yo gran parte de mi vida pastoral la pasé seleccionando, escogiendo. Claro, nosotros decimos que Dios nos dirige. Yo no sé si todas las veces Dios me dirigió, pero buscando la porción que íbamos a traer a consideración frente a la congregación. Y nos permitía evadir un sinnúmero de temas, enfocarnos o seleccionar aquellos temas que creíamos dominábamos, que nos harían tal vez lucir mejor. Pero qué bueno que al predicar de manera expositiva, sin buscar convertirnos en acróbatas o en tener que aprender a dar salto a lo alto, tenemos que ir por cada porción de la Escritura y contemplarla y pedirle a Dios con humildad que nos ayude. Hay porciones de naturaleza más sencilla, más simple de entender, otras más complejas. Hay áreas en las que nos vamos a sentir que bien, gloria a Dios, esto ya lo aprendí, debo mantenerlo, debo mejorar. Pero va a haber otras ocasiones en que Dios nos va a recordar que todavía hay áreas en nuestra vida que no se ajustan a lo que Él ha establecido como lo que es correcto. Y yo creo que esta es una de esas áreas. Y es una de las áreas que nos toca a todos. Vamos a ver, toca a hijos, toca a padres, toca al liderato, toca a la comunidad. Estaban todos envueltos en lo que estamos leyendo. Porque mientras nuestro mundo, el mundo en el que vivimos actual, resalta mucho el individualismo, las narraciones que vamos contemplando en el libro de Deuteronomio se enfocan en el colectivo. No se enfocan en el hombre en términos de propósito, sino en Dios. Y no se está buscando el bien de una persona, sino el bien de la comunidad. Y nosotros no pensamos, lamentablemente, en nuestro tiempo de esa manera. Estamos acondicionados a ver las cosas sobre cómo me benefician, qué ventaja tendré, qué saco de esto, qué ganancia hay. Y no en qué puedo contribuir, para qué soy bueno, cómo puedo ayudar, cómo puedo cooperar, cómo puedo ser parte de. Desde el versículo 10 de este capítulo 21, comenzamos
haber una serie de ordenanzas o de pautas relacionadas a aquel hombre que en el escenario de guerra le cautivaba, codiciaba a una mujer y deseaba entrar en pacto marital. Y ya hemos hablado de que ese no es el propósito de Dios. Ciertamente no era el escenario para buscar una esposa. Así hay muchos escenarios totalmente equivocados. Y también vimos los versículos que comprenden cuando un hombre no entiende que lo que necesita es una sola esposa y cree que posiblemente su vida sería mejor si tuviera varias esposas. Los problemas que acarrean el desubicarnos de la palabra de Dios. Y ya en el escenario de aquel que no solamente tomaba una esposa en un lugar que no era el propicio, sin conocerla, entre muchas otras cosas. El hombre que tomaba dos mujeres y favorecía a una y amaba a la otra. Y como esa situación marital no se quedaba solo entre esposo y esposas, sino que trastocaba o tocaba la vida de ¿quién? De los hijos. Porque la vida marital ciertamente va a afectar para bien o para mal a los hijos. Ahora en los versículos que hemos leído del 18 al 21, toca específicamente el tema de qué debía hacerse cuando un hijo, luego de ser corregido una y otra vez por sus padres, vea que en el proceso de crianza están ambos padres, que no es solo llamado a responder a la autoridad del padre, sino mientras que ese hijo está en la casa, también tiene que responder ante su madre. Y no responde. La Reina Valera dice, y es un hijo contumaz y rebelde. Esa palabra contumaz puede ser también traducida como rebelde. El diccionario también dice que puede ser vista como, nosotros usamos esta palabra, alguien porfiado. El porfiado es el que usted le dice las cosas, pero él, no importa lo que usted le diga, él no reconoce autoridad, él no aprende, él, como él lo ve, como él lo escuchó, como él lo entiende, así es. No acepta corrección de los padres y por lo tanto es rebelde, o sea, va en contra de sus padres. Es obvio por una mera lectura, y aquí vamos a tocar muchos temas, que los padres ante Dios no son responsables necesariamente en el contexto de que el hijo sea contumaz y rebelde, que sea un glotón y un borracho. A la mayoría de los padres en nuestro tiempo el sistema les ha puesto la carga sobre sus hombros, muy dura y muy pesada, de que nuestros hijos, si han salido adelante, si han prosperado, si han estudiado según las palabrerías de nuestro mundo, pues nos hace sentir que hemos sido buenos padres. Pero cuando esos hijos que hemos criado no se conforman, no dan la talla, no solo de lo que la sociedad toma como normativa o acepta, sino de lo que Dios ha establecido, que es superior, entonces, ¿es nuestra culpa? ¿Son los hijos el resultado directo
del entorno, del medio ambiente, de la relación de padre y madre? Pues teológicamente hablando, no. Lo que vamos a estar hablando le va a quitar mucho peso por un lado, pero también va a poner otro. Lo que los padres son llamados, y estamos viendo en los versículos que estamos considerando en el capítulo 21, del 18 al 21, es que los padres son responsables ante Dios de, independientemente de la conducta de su hijo, Dios los responsabiliza de educar y de corregir a su hijo. Lo que ya debería hacernos pensar cuál es el propósito de la crianza. Vestirlos, proveerles de una casa, alimento. Todas esas cosas son necesarias para la vida y ciertamente la familia o el padre de familia debe proveer. El Nuevo Testamento dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Pablo corrige a los hermanos en Tesalónica porque usando de excusa que se iban pronto, que el Señor regresaría, habían abandonado algunos sus trabajos. Y le dice: el que no trabaje, que no coma. Aquí no mantenemos personas. El que tiene 2 manos y 2 pies tiene que caminar, tiene que trabajar, tiene que laborar. La Biblia sí reconoce que aquellos que no pueden, que aquellos que no tienen la capacidad por las razones que sea, la iglesia debe estar ahí para ayudar y como hermanos en la fe. Seguro que sí. Pero siempre colocando la primera responsabilidad sobre el hombre de familia y luego sobre los hijos. Porque aún les recuerdo que cuando se habla de la anciana, dice: aprendan los hijos primero a cuidar de su madre. ¿Por qué tenemos hijos contumaces y rebeldes? ¿Por qué hay hijos que no respetan a los padres? ¿Por qué hay hijos que los catalogamos como buenos y malos? Bíblicamente no hay hijos buenos. Porque no hay ni uno bueno. Le dije que va a escuchar muchas cosas que yo espero que lo estremezcan, lo sacudan. Porque tenemos, creo que, una teología donde vamos con un pie por un lado y luego con el otro pie por otro. Afirmamos que la Escritura enseña que por causa del primer pecado, el mal, la inclinación de la voluntad, se va hacia el mal, hacia la rebeldía. Y no principalmente contra el padre y la madre, pero está ahí contra Dios. Pero la propia Escritura establece que si nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con nuestro par o nuestro prójimo tampoco lo va a estar. Porque depende de esa primera relación. Y si el ser humano en su estado caído, luego del estado caído, no puede realmente mantener una vida consistente delante de Dios, no puede ni quiere, ¿cómo usted cree que puede ser consistente dentro del hogar? Si usted es un padre, escuche bien, que está buscando levantar su familia de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si en su casa no impera la palabra de Dios y usted tiene una familia nominal, donde usted está ahí solo para irse a trabajar, usted no conversa, usted llega, se toma su vaso de agua, su comida, lee el periódico, ve algo en la televisión y se acuesta porque al otro día tiene que levantarse. Usted puede ser posiblemente un padre estupendo para su hijo. Porque usted está ahí, usted no corrige, usted no dirige, usted no hace nada. Usted solamente cree que su tarea es traer el pan. Y usted pensar: qué familia maravillosa la que yo tengo. Hoy, cómo nos encantan las fotos, los cuadros familiares. Porque nos gusta vender la idea de que las cosas están bien.
Las cosas nunca han estado bien después de la caída. Nunca. Nunca. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Porque a modo de entender Números capítulo 21, versículos 18 al 21 y bajar la guillotina y pensar que lo que estamos allí es solamente para decir que hay ciertos hijos que merecen morir, pues no hemos entendido. Porque bíblicamente, si se fuera a bajar la guillotina, ninguno de nuestros hijos da el grado y todos en efecto han pecado y todos deberían morir. Por lo que no existiría luego padre. No hubiésemos llegado nosotros a ser padres. Se hubiese acabado la raza humana. Antes de llegar y ver qué podemos ver en esos pasajes tan fuertes, en Números 21 necesitamos regresar al origen. Para ello estamos en Génesis, en el capítulo 3, y vamos a contemplar parte de lo que sucede producto del pecado original, la caída. Y voy a iniciar en el versículo 15, Génesis 3:15, hasta el 16. Solo esos dos versículos de momento. Génesis, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hemos dicho que en este versículo 15 ya se establece, ya se ve, se prevé que de aquí en adelante la humanidad quedaría fragmentada, dividida. Esa simiente lo podemos ver muy bien, por ejemplo, cuando lo miramos a la luz de Génesis 12, los propios judíos, y no estoy diciendo que lo interpretaron bien, pero ven la simiente como los descendientes ¿de qué? De Abraham. Realmente son los descendientes de Cristo, los que creerían en Cristo. Pero habla entonces de dos simientes, pero vienen de ambos, de Adán y de Eva. La humanidad quedaría dividida entre aquellos que serían hijos de aquel que vendría de la mujer, o sea, de un segundo Adán, como se establece en el Nuevo Testamento, y aquellos que seguirían ahora por razón de la caída y del estado en el que vivirían, siendo hijos de la simiente de la serpiente. Y eso trastocaría todo. No está hablando de dos pueblos separados. No está hablando de que el pueblo de Israel sería la simiente de Dios y los que no fueran del pueblo de Israel, obviamente que aquí no están, quedarían de la simiente de la serpiente. Dicho sea de paso, esa es la interpretación rabínica. Ellos son del lado derecho y nosotros somos del lado izquierdo. Ellos tienen espíritu y nosotros no. Ellos tienen parte de la chispa divina, nosotros somos parte de la chispa de Satanás, y cuando moramos, no resucitamos, vamos directamente al infierno. Pero, quitando las palabrerías de lo que algunos enseñan, la humanidad quedaría dividida. Y dentro de las causas o de las consecuencias, debo decir, de ese pecado, una de ellas tendría que ver con la crianza. En el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, que vea que el pecado inmediatamente tiene una repercusión sobre qué principalmente,
sobre el matrimonio, sobre la familia. ¿Está hablando Dios solamente en el versículo 16 de que antes la mujer podía tener hijos y, no sé, no le dolía, no sentía dolor? No es mucho más que eso. Lo que la Biblia está diciendo, que el proceso de la disciplina, que el proceso de crianza que Dios estableció en el seno familiar en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y la Escritura dice que ese hijo no debería salir de ahí, de la casa, sino hasta el momento en que iba a ¿qué? Vía el pacto marital. Pero ahora la crianza sería diferente. Y vemos la lucha en la crianza. Cuando continuamos la lectura de nuestra Biblia y no paramos en el capítulo 3 y leemos hacia el 4, vemos ese versículo 16 claramente identificado entre la controversia entre Abel y Caín o Caín y Abel. Tienen un mismo padre y una misma madre, pero muy distintos a pesar de venir de una misma cepa. ¿Por qué? Tal vez te lo has preguntado, papá o mamá, porque todos lo vemos. Y nos preguntamos por qué este hijo es tan duro, por qué esta hija aparentemente responde mejor. La Escritura dice que Abel pertenecía a la simiente de Cristo en el Nuevo Testamento y Caín era del diablo. Eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento. En términos de los padres, en cuanto a la sangre, ambos tenían el mismo papá y la misma mamá. Pero no contaban ambos hijos con la gracia de Dios. Porque la gracia es un favor inmerecido que Dios otorga a quien Él quiere. Mientras tanto, eso implica, y por eso llegamos aquí, que todos somos, después de Adán y de Eva, todos nacemos en un estado caído. No hay gente buena. Tus hijos y mis hijos no son buenos. El problema es que encontrar un padre que lo entienda, que no se haya tragado el cuento del sistema, que sepa cuál es su responsabilidad y por qué ahora entiende. La Biblia dice que desde pequeño hay que instruirlo, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo. ¿Por qué habla aún del castigo? Que la psicología barata, mundana, que tiene perversos, son hombres perversos cuando estudia su biografía. Solo hay que ver como un pedófilo como Freud, entre otros, pueden ser la base de nuestra psicología y da todavía más deseo de casi de vómito cuando uno ve que eso lo usan los seminarios y los quieren incorporar. No necesitamos psicólogos. Necesitamos ser obedientes y ser confrontados con nuestra realidad pecaminosa delante de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede salvar al hombre. Y lo sabemos, los cristianos lo sabemos, lo decimos. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Si va a haber salvación, en quienes va a haber salvación, necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Quien único puede predicar esa bendita palabra de Dios son aquellos que Dios ha colocado. El primer lugar donde Dios colocó predicadores fue en la casa. Fue en la casa. Nuestra tarea es levantar esos hijos, disciplinarlos y amonestarlos en los caminos de Dios. ¿Qué hace el sistema? Decirnos, no te preocupes de tus hijos. De tus hijos yo me encargo. Tú necesitas una nueva camioneta.
Esa casa en la que vives se te está cayendo en canto. Si quieres un nuevo préstamo, necesitas otro trabajo. Si usted cree que el sistema que está construido para beneficiarle, usted no tiene ni idea. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos llegan a este país bajo el sueño americano. Abandonan sus familias, rompen sus matrimonios, dejan a sus hijos buscando una mejor vida. ¿A qué usted le llama una mejor vida? Con todo el respeto. ¿Qué es una mejor vida? ¿Economía? Necesitamos hacernos preguntas y preguntas difíciles y preguntas que debemos nosotros mismos buscar contestarlas, que no son fáciles, pero son necesarias, que son prudentes. Uno de los resultados directos de la caída del hombre sería que la vida marital, la familia, no sería jamás la misma. La mayoría lee el versículo 16, solo entiende o lo interpreta, bueno, la mujer daba luz y cuando daba luz sin dolor. Ahora va a tener dolor. Mira, el dolor más grande que puede tener una madre, una verdadera madre, no es el dolor, y yo no lo sé, pues no soy madre, pero estoy seguro que ustedes podrán validar, no es el dolor meramente del parto. Es el dolor de la crianza. Es el dolor de ver que usted se dispone dentro de sus limitaciones, en términos, pues aquí nadie es obra acabada, aún siendo creyente, de tratar de darle a sus hijos lo mejor y no necesariamente tiene que ver con cosas materiales, con valores, con educación, con buenos modales. Yo no podía llegar a un lugar y sentarme con una maquinita en la mano o con un juego sin no haber dicho primero, si iba a casa de mi abuelita, abuelita bendición, abuelito bendición. Y la bendición no era de boca, en mi tiempo nosotros nos besábamos. A mis tíos se les daba un beso, algunos de ellos, no todos, pero un beso. Un beso en el cachete, bendición tío. Y uno esperaba que ese tío o ese abuelo le dijera, sobrino, Dios te bendiga. A mí todavía me agrada cuando tengo tíos que en ocasiones me dicen, Dios te bendiga, sobrino. Yo sé que es Dios quien bendice. Pero se entendía no que el padre o el abuelo tenían una vara para bendecir a los hijos. De eso no se trata. Sino de que había un respeto, había una línea. Y hay cosas que no se podían, linderos que no se podían sobrepasar. Y punto, eso no se podía cuestionar. Usted no podía llegar a su casa a hablar de otro adulto. No te lo permitían. En todo caso, si tu papá o tu mamá creían que debían hacer algo, irían a investigar. Ahora no, ahora los papás escuchan a su hijo y ellos no saben ni si el hijo interpretó bien, allá van y se enredan con el otro a pelear. En las escuelas los maestros no pueden dar clase porque los padres no los educan ni permiten que otros intenten educarlos. Esta sociedad es un caos. Pero no lo queremos aceptar. Porque estamos muy cómodos como vestimos. Podemos salir y tener a lo mejor lo suficiente para parar en algún restaurante y comernos algo. Tenemos gasolina para poder movernos en nuestra camioneta o en nuestro carro y pensamos que todo está bien. Hemos cambiado muchas cosas
que no se deberían colocar ni comparar con dinero, y las hemos cambiado por el dinero. Yo creo que hemos perdido mucho. Yo me crié en un momento dado, luego pensando que el campesino, lo he dicho en otras ocasiones, era un ignorante, que no se había superado, que no sabía hablar. Si ahora mismo pasara alguna situación de crisis, yo dependo de ese campesino. Es más, ese campesino ahora mismo me alimenta. Me vende un producto no adulterado. Me vende carne de animales que no están saturadas de veneno. Quiere venir a la realidad de la verdad o vivir en su mundo ficticio siendo cristiano. El pecado trastocaría al ser humano. Y el primer lugar donde se va a ver el conflicto en la Escritura es en el seno familiar. No es coincidencia que el domingo pasado vinimos al mismo capítulo 4. El capítulo 4 muestra la lucha entre esas dos simientes dentro del mismo seno, dentro del mismo hogar. Pero es en ese mismo capítulo 4 que leímos lo concerniente ¿a quién? A Lamec. En el mismo capítulo, mostrando la Escritura, si se sigue leyendo como se debería leer, sin estar parando y fragmentándola, que las consecuencias del pecado no pararon en el capítulo 3, se evidencian concretamente, claramente en el capítulo 4. Hay una lucha. Lo que significa que cuando nuestros hijos nacen, más allá de proveerles lo necesario para la vida, el cuidado, los alimentos, el afecto y todo lo que se debe, los padres deberían tener en su corazón que ahí nace una criatura que necesita salvación. Oh, pero ¿qué padre entiende eso? De hecho, hay algunos que lo niegan. Perdóneme, pastor, yo me lo disfruto en estos primeros años porque aquí es que es ángel. En algún momento dado se transforma. No son ángeles. Son seres que pueden traer mucho gozo y alegría, pero pueden traer gran dolor no solo a la familia, sino a la sociedad. Las normativas que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, tienen como propósito no solo demostrarnos y dejarnos ver que nuestros hijos no son buenos, porque es que no hay nadie bueno. Que nosotros nuevamente lo que nos han vendido es que dependiendo del tipo de padre que usted ha sido, pues ahí tiene sus hijos. Y lo triste no solo que compramos algo que es falso, sino que sobre esa mentira juzgamos a los demás. Y usted va y conoce a ese hijo y dice, mira qué diablo esa muchacha, sabrá Dios la madre que tiene. Oye, ¿cómo usted brinca de allá a acá y dice que tiene que ver con la madre? ¿Conoce usted la madre o el padre? Para llegar a esa conclusión, ¿quién nos hace llegar a esa conclusión? El sistema. Yo le voy a poner 2 ejemplos por hoy para terminar. 2 ejemplos que hablan por sí solos y que evidencian de manera clara, contundente, ejemplos de la Escritura, obviamente bíblicos, porque aquí no nos interesa la vida personal de nadie, lo que dice la Escritura, que la realidad es la que estamos señalando. Quiero hablarle de los hijos de Aarón y los hijos de Elí, desde un ángulo diferente. Para ello abrimos nuestras Biblias en Levítico capítulo 10.
Voy a iniciar la lectura en el versículo 1 y escuche porque la lectura habla por sí sola. El pecado, mira hasta la perícopa, el título, el pecado de Nadab y Abiú. ¿Quiénes son esos? Dos hijos sacerdotes del sumo sacerdote. Levítico capítulo 10. Escuche el relato bíblico para que no compre ideas, porque hay tantas personas y yo sé que muchos de ellos no lo hacen a mal. Creen que están educando a sus congregaciones, pero lo que están diciendo son disparates. No solamente nos han vendido lo mismo que venden lo mismo del mundo, luego lo dicen a los padres, no te preocupes, si tú eres cristiano no te preocupes mucho, tienes una promesa, solo reclámala. No hay mucho de preocuparse, tú tienes una promesa. En estos días me he metido en muchos problemas, por decir la verdad. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, recuerde que Aarón es el padre de estos dos muchachos y que Aarón a la vez es hermano de Moisés, por lo tanto Moisés es tío de esos dos que acaban de morir. Vea la relación familiar. Esos dos muchachos, para que vea, para que no se crea los cuentos que usted escucha, tienen a Moisés como tío. Usted sabe el privilegio que sería para alguien, un judío, hoy decir, yo soy Moisés, mi primo, mi tío. El primer sumo sacerdote. Ese es mi papá. Y eran dos diablos. Ven acá, y no que teniendo esa línea debían ser santos, ¿no? Entonces dijo Moisés a Aarón, versículo 3. Esto es lo que habló Jehová, porque lo importante no es lo que dice el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el Estado, ni el rey, lo que dice Dios. A usted lo que le debería importar no es lo que dice ni el pastor. Yo no soy autoridad. ¿Qué dice Dios? Si de aquí decimos algo que la Biblia no dice, usted no tiene que creerlo. Pero si lo dice y lo afirma, entonces usted está en serios problemas porque no está rechazando la voz de un predicador. Está actuando en rebeldía contra Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, y cita porque no es especulativo, ¿qué fue lo que Dios dijo? En los que a mí se acercan, me santificaré. Lo que está diciendo no es que Dios necesita que nosotros lo santifiquemos, sino que aquellos que han sido puestos como los sacerdotes en la función que han sido, deben mostrar por su vida, por su conducta, la santidad de Dios. Ellos se supone que sean un reflejo, como cuando Moisés estaba con Dios y bajaba y el pueblo veía aquella iluminación y Moisés tuvo que ponerse un velo, dice la Escritura. Porque el estar en la cercanía de Dios le hacía que irradiara una luz que el pueblo no soportaba. En los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, deben ser ellos, o debo ser yo hallado en su vida, en sus hechos santo. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y ahora, ¿y por qué el pueblo?
Porque la vida de los sacerdotes y el estándar de los sacerdotes marcaría y dañaría la vida del pueblo. Lo estamos leyendo en la mañana en Malaquías capítulo 2. Dios reprende a los sacerdotes porque su conducta afectaba la vida del pueblo. Lo van a ver con Elí. ¿Y qué dice la escritura que Aarón hizo? Cayó. Aquí tenemos una situación donde Dios ha juzgado a dos hijos de Aarón, que si usted mira el proceso, no lo vamos a leer, pero si usted fuera a Levítico 8, dice consagración de Aarón y de sus hijos. Esa es la perícopa, el encabezado de 2 capítulos antes. Habían pasado por todo un proceso de purificación donde se les habían tomado medidas para hacerle la ropa, hasta su ropa interior. Porque en todo debían tener la marca de la gloria de Dios. Pero se les ocurrió cambiar, distorsionar, alterar lo que Dios había dicho. Sea cual sea lo que hicieron con eso que dice la escritura del fuego extraño, a Dios no le agradó que dos sacerdotes que acaban de iniciar, y que este es el inicio del ministerio sacerdotal, lo que estamos viendo para que usted lo entienda y lo ponerle en un contexto que usted debe tener ya, si lleva algún tiempo en el cristianismo, esto es Ananías y Zafira. La iglesia acaba de iniciar y Dios no puede permitir que comience ya desviada con personas cambiando, mintiendo. Y Dios no iba a permitir que estos hijos de Aarón, que acaban de iniciar, ya iniciasen, no tomando en cuenta lo que Dios había dicho. Y ya usted lo leyó. ¿Qué le sucedió? El que da la vida la quitó. Porque usted no le dio la vida a sus hijos. Usted no le dio la vida a sus hijos. La vida la da Dios. Y Dios decidió quitar esos hijos. Y Aarón, normalmente, en lo que veríamos de un padre normal, fue a su hermano. Lo que pasó iba más allá de lo que Moisés pudo haber visto, porque Moisés no era su tío, era el líder del pueblo, pero no era sacerdote. Eso pasó en función dentro del tabernáculo. Moisés no podía entrar al tabernáculo entraban los sacerdotes. Que Aarón se entera, porque el sumo sacerdote no fungía todo el tiempo, pero los sacerdotes que estarían laborando, y en aquel momento especial que Aarón era el sacerdote principal, está allí, presencia lo que presencia, y va Moisés. Porque el pueblo estaba. Se acababa de iniciar el proceso del santuario, del tabernáculo. Y ustedes ven lo que la escritura dice, que Aarón le reclama a Moisés. Y Moisés le va a decir, esto es lo que habló Jehová. Esto es lo que habló Jehová. Tus hijos van a ser juzgados por Dios. No por ti. No sé, papá, si puedas entender lo que te estoy diciendo, y no estoy diciendo que tengas que subir la voz. Escucha bien lo que te estoy diciendo y me estoy diciendo. Tus hijos van a ser juzgados por Dios. Asegúrate
de que la pauta y la norma por la cual tú emitas tu juicio sea la misma. Porque no los estás librando. Los estás indisponiendo con Dios. Porque les estás diciendo que Dios tiene unas normas que a ti no te complacen o no te gustan. Y que tú al menos en tu casa y en tu vida permites otras cosas. Estamos hablando de asuntos sumamente serios. Por eso Moisés le recuerda a Aarón las pautas y las normas y el juicio. Lo conocemos porque Dios habló. Esos eran sus sobrinos. Pero no se trata de juzgar las cosas por emoción, papá y mamá, que estás aquí. Ay, es que pastor, es que es duro, es que usted no entiende. ¿Cómo que no entiende? Yo tengo hijos también. Y fui hijo. ¿Cómo que no? Moisés le dijo a su hermano Aarón, esto no es cuestión de tu sentimiento, de cómo tú lo quieres ver, de cómo tú lo quieres juzgar. Dios fue sumamente claro con nosotros y nos dijo que específicamente en aquellos que Él separó para Él, que Él sería para ellos su herencia, Él debía ser hallado santo. Tus hijos y mis sobrinos desobedecieron a Dios y Dios los juzgó. Y qué bueno que la Escritura dice que Aarón cayó. Y voy a brincar a la de Elí, pero si usted lee el relato después, Dios le va a decir a Aarón, no se te ocurra llorarlos. No se te ocurra. Porque si vas a llorar, si de verdad deberías tener un pesar, es el que tus hijos hayan transgredido mi ley. Yo no sé si usted entiende lo que la Biblia dice. A nosotros nos duele que nuestros hijos no sean supuestamente como nosotros, que no nos honren, que no nos obedezcan. Pero por lo general es porque nos traen problemas y lo estamos mirando solo desde el punto de vista de nosotros. Yo quisiera poderme acostar temprano y no tener que estar esperando este manganzón que llega aquí a la hora que le dé la gana o lo que sea. Y usted está viéndolo por usted, su conveniencia, lo que sea. Esa no es la norma para juzgar las cosas. Dios le dice, si algo te va a doler y te debería doler, es que tus hijos me hayan deshonrado. Yo conozco 2 hijos más que deshonraron a Dios y también Dios les quitó la vida. Aquí le estamos hablando a los padres, pero le estamos hablando a los hijos. Sí, a ti, hijito, que estás aquí, que crees que puedes hacer lo que te da la gana. ¿Tú crees que puedes hacer lo que te da la gana? Cuidado. Déjame llevarte a 1 Samuel. Y con esta lectura termino por hoy. Hay mucho que decir, solo quiero poner parte del contexto. Y en 1 Samuel, vamos al capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Este libro también es maravilloso como inicia, mostrando nuevamente el conflicto entre 2 simientes y cómo algunos de los que vendrían a ser parte del ministerio ni tan siquiera serían aquellos que uno esperaría, como sería el caso de Samuel, hijo de Ana. Mientras los hijos de Elí, que eran los hijos directos de un sacerdote, eran un fracaso. Tiene que leerlo. Yo no sé cómo la gente dice que no lee, que la Biblia es aburrida, yo no sé. No sé qué es lo que leen, si es que la leen. Yo creo que la mayoría no la lee, pero bueno. En primer libro de Samuel,
capítulo 2. El versículo 12 tiene una perícopa, un encabezado, un título. El pecado, pues aquí no estamos inventando, agarrando porciones para distorsionarlas, amarañarlas, cambiarlas y presentarlas de una manera. Eso es lo que dice. El pecado de los hijos de Elí. ¿Quiénes son estos hijos para que tenga sus nombres? En el versículo 34 dice que se llamaba Ofni y Fines. Esos son los nombres de los hijos de Elí. Permítame leer parte y voy a iniciar en el versículo 12. Y dice la escritura, atienda bien. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Oh, Elí, los hijos de Elí, impíos. Dicho sea de paso, eso no era lo que descalificaba a Elí. Lo que descalificó a Elí delante de Dios fue el no corregir a tiempo y no ejecutar lo que él sabía merecían sus hijos. Nuevamente, padres tratando de rebajar la sentencia. Si es la del otro, no se debe ir preso. El mío no, el mío le deben conceder algo porque yo sé que él es casi un angelito, es que ha tenido algunas situaciones. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Pero si Elí era el hombre de Dios, ¿cómo podía tener hijos impíos? Que es que Elí no reclamó la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, hermano, llevamos 2000 años después del Nuevo Testamento, solo partiendo del Nuevo Testamento. Y lo que uno escucha y las expresiones y las aseveraciones que se dan de algunos individuos que supuestamente estudian la Biblia no muestran que estudian la Biblia, muestran que son el resultado de una institución. Y no es lo mismo. Si usted se grada de una institución y eso es lo único que usted ha leído, lo que significa es que los libros que ellos mismos seleccionaron, que van de acuerdo a su postura, es lo que usted leyó y lo que usted leyó fue lo que usted aceptó y lo que usted aceptó es lo que usted va a predicar. Eso no es la Biblia. Si yo estuviese haciendo eso hoy, estaría diciéndole infinidad de disparates. Los hijos de Leví eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Jehová. ¿En qué no conocían? ¿Fue que Elí no les enseñó? No. Continuamos la lectura. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba, tenían un garfio que habían mandado a buscar, muy bien, un tenedor con 3 palancas, parecía, usted sabe, lo que usa, le ponen a Satanás, el tridente, para ellos llevarse un buen pedazo de carne. Así de mal estaban. Lo leemos y no nos damos cuenta. Eso es lo que está diciendo. Eran unos corruptos. Eran unos corruptos. No es que Jesús llega y en su tiempo de momento se encuentra, oh mira, han hecho del templo un lugar para sacar beneficio. No, lo venían haciendo. Y este es el pueblo que la iglesia dice que le pertenece a Dios sin salvación, donde todo el tiempo lo que la Biblia antepone es que estaban perdidos. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Mira lo que está diciendo. ¿Qué será su costumbre? Vengan a adorar. Y le decía al criado, recuerda bien, ten el tridente para que te lleve el pedazo de la pechuga, aquello, sácale bien el pedazo de carne.
Mire si eran corruptos, que mire ahora el 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. A mí me la da pesa ese pedazo y no, todavía no. Yo sé que Jehová dijo, no, pero yo lo quiero ahora, ese. No lo cosa, pues yo lo voy a guardar. Y mira lo que dice el versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O me das el pedacito de steak para el sacerdote, o me lo llevo como quiera. Estos eran los hombres que ministraban en el templo. Cuidado, no se deje llevar ni porque alguien le dice que es religioso, que es pastor. No. Usted tiene que ver su vida, su testimonio, dónde viene, su trascendencia, su ministerio. Era pues muy grande, escuche versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De qué jóvenes? Pues en la lectura de esos jóvenes son los hijos de Elí. Voy al versículo 22 por tiempo. Dice, pero Elí era muy viejo. Era muy viejo. No está tratando de justificar a Elí, pero la realidad es que hay momentos que no son tan propicios para la crianza. Usted lo puede ver en su propia vida. Como cuando nos traen los nietos, los podemos disfrutar un rato, pero luego decimos que venga el papá y se los lleve. Porque no tenemos la misma energía. Ya no es igual, hay madurez, hay otras cosas. Pero hay un tiempo, como dice la Escritura, para todo en la vida. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, Elí no estaba enajenado porque sus hijos podrían estar haciendo fechoría y usted no saber. Usted tener sospechas, pero usted no saber completamente. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían? Pues ahí está, usted no se lo tiene que imaginar. Cuando yo leo estas cosas, yo sé que estoy leyendo algo serio. Porque si alguien quisiera leer para hablar bien de sí, estas cosas no las diría como la Biblia las muestra, con la crudeza, con la libertad, las muestra como son. Y mira lo que les dice Elí, versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Cómo es posible que ustedes hagan eso? La gente me está diciendo las barbaridades que ustedes hacen. No, hijos míos, versículo 24, porque no es buena fama. ¿Fama? ¿Fama? ¿Ese es el criterio? ¿No es buena fama? La que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ya va viendo por qué la disciplina es como es en Números 21, 18 al 21. Porque el pecado de uno y lo que no se corrige traería consecuencias sobre el pueblo. Eso es lo que se establece. Perdón, no en Números, dije Números. En Deuteronomio 21, 18 al 21. Si he dicho número, me he equivocado.
en otra ocasión. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Entonces, si allá hay un litigio entre dos personas, tenemos ancianos jueces que pueden mediar y ver quién está en lo correcto, qué es debido, qué está en ley. Pero si yo como hombre me dispongo y peco directamente contra Dios, ¿quién puede socorrerme? ¿Quién puede socorrerme? Si nuestros hijos están pecando, déjame ponérselo de otra forma. Si nuestros hijos están violentando la palabra de Dios abiertamente contra Dios, ¿cree que usted puede cambiar el juicio de Dios o interceder por ellos? De hecho, usted tiene que librar su responsabilidad corrigiéndolos. Y si hay algo que no hacemos los padres hoy es corregir a los hijos. Tenemos una generación de padres que no corrigen a los hijos, que los dejan hacer lo que les da la gana. Que los hijos se pueden quedar cuando ellos quieren, vienen a la iglesia cuando quieren, ellos vienen aquí pero se pueden quedar en su casa, aun siendo menores de edad. Me parece que eso es hasta contra la ley, ¿no? Pero algunos están tan acostumbrados a violar la ley o a vivir al margen de la ley que creen que pueden violar la ley. No, hermano, así no funciona. Póngase el cinturón bien puesto. Y luego creemos que podemos ir a Dios en oración para que bendiga nuestro hogar y bendiga nuestra familia cuando nosotros mismos sabemos lo que nuestros hijos están haciendo y no hacemos nada. ¿Por qué no mejor vamos a Dios en oración y le decimos, Señor, yo he sido un mal padre, una mala madre, yo no estoy haciendo lo que debería hacer. Dame el valor para comenzar a hacer lo que hace tiempo debía haber hecho. ¿Por qué no saca un momento y se sienta con sus hijos y le dice a sus hijos, mira, yo hasta ahora te he permitido estas cosas, pero yo he estado mal. No solo tú has pecado, yo reconozco mi pecado. Yo esto nunca te lo debí permitir. Pero hoy se acabó. Desde ahora en adelante las cosas son de esta manera. Si vas a vivir en la casa, estas son las normas. Si no puedes ajustarte, aquí no puedes vivir. No, hijos míos, porque no es buena la fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién va a interceder por él? Pero ellos, escuche bien, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Está leyendo la Biblia, creo. Estos son estos pasajes, y como esto hay muchos otros pasajes que no forman parte de nuestro proceso de reflexión. No nos interesa leerlos. No, pastor, ¿por qué no hoy? No sé, yo creo que hoy lo que yo necesitaba era que usted me predicara de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así escogemos frases y declaraciones que nos convienen. Hermanos, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Yo solo puedo mostrar la palabra de Dios. Pero exponiéndola, puedo ver mi propia insensatez en mi proceso de crianza. Y eso, que según nuestros hijos nosotros fuimos o yo fui duro. Ellos no saben ni lo que merecían. Y yo tampoco sé lo que merecía. Porque ellos juzgan conforme al estándar que viven hoy. Y el estándar de hoy es ¿qué? Que los padres no corrigen.
Usted lo puede ver en los shopping centers, en los lugares de donde esa gente sale a comprar. Niños de 6, 7 años escupiendo a su mamá, sacándole la lengua, dándole en la cara a su mamá. ¿Cuándo nuestros padres hubiesen permitido eso? ¿Cuándo? Elí no hizo, y Elí sabía lo que merecían sus hijos, pero no hizo lo que debía. Y aquí voy a terminar. Estas palabras, cada vez que yo las leo, a mí me estremecen. Yo sé que yo las he incumplido. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, y voy al versículo 29 para finalizar por hoy. Inicia con una pregunta. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado? Escuche bien, mira la pregunta. ¿Por qué habéis hollado? La palabra hollado significa pisotear, pararse encima. Es una expresión de menosprecio. ¿Por qué habéis hollado o menospreciado mis sacrificios? Y ya sabemos que esos sacrificios están ligados a lo que escuchamos. No había reverencia en nada de lo que se hacía. Lo que ellos están buscando era un pedazo de carne, su bien, bla, bla, bla. Y mis ofrendas. Porque parte de ese sacrificio, en algunos casos, ya Dios había dispuesto que había una porción de la carne que era para ellos. No había ninguna necesidad de robar carne. Porque habéis hollado, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Les recuerdo que esas ofrendas que están siendo ofrecidas en el tabernáculo están siendo ofrecidas en sustitución por pecadores, que eran animales que no tenían que morir por ninguna otra razón, pero que Dios permitía que esos animales fuesen sacrificados, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Cada vez que se sacrificaba un animal en el templo debería haber un dolor profundo sobre el sacerdote, porque yo estoy matando a alguien. Yo estoy matando a ese animal cuando el que merezco morir soy yo. Pero ya matar al animal era algo ya, se convirtió en algo muy fácil. De hecho, luego se convirtió en uno de los oficios el famoso butcher. Sabían cómo hacer los cortes, dónde, todo, porque eso fue una tradición. Imagínense, por muchos años, ¿sabes cuántos animales se podían sacrificar en la Pascua, en un momento dado en la fiesta judía? Aquí viene el pasaje, o la frase dentro del versículo 29. Y has honrado, no solo has menospreciado mis sacrificios, le dice. No has tomado a bien, en cuenta, valorado la bendición de tu servir como un representante o sustituto de Cristo. Eso es lo que hacía el sacerdote. Eso dice el libro de Hebreos. Estaban puestos a favor del pueblo. Has menospreciado mi sacrificio. Segundo, eres tú quien debías morir. Tercero, le dice, en vez de honrarme, has honrado a tus hijos más que a mí. Esa expresión debería hacer un escándalo en nuestra cabeza. Has honrado a tus hijos más que a mí. Usted no quiere tener problemas con sus hijos y usted cree que la forma de evitar sus problemas con sus hijos, eso es lo que creen los padres de hoy, no lo dicen, es no los corrijo. Porque corregirlos es difícil, es una tarea pues
que nunca se acaba, consume tiempo, energía, me indispone, pues mejor se vaya a jugar por allá o solo asuntos muy graves. Esos son los que yo toco. Eso es honrar a nuestros hijos más que a Dios. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Los sacerdotes estaban tranquilos porque ellos eran los nenes lindos. Dios tenía un pacto, Él no lo iba a cambiar. Y Dios le dice: no, así no funciona. Yo no puedo bendecir desobediente. Solo van a hallar mi bendición los que me honran. Solo que este pasaje, para motivos de un tono maravilloso, finalmente en el versículo 35, asevera o dice, señala, que este evento traería la anticipación de un sacerdote que sí daría la norma, que no honraría los sacrificios. Él sería el sacrificio. Que honraría a Dios en todo. Y el versículo 35 dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quién es ese sacerdote que es anunciado en medio de este escándalo familiar? Jesucristo. La única respuesta a todos nuestros problemas están en hacer lo que debemos hacer. Pero el único medio donde podemos ser reconciliados con Dios realmente es en Cristo. Hay esperanza mientras está la voluntad de reconocer nuestro pecado delante de Dios y la buena disposición a comenzar a hacer lo que es correcto. Pero si usted solo escucha y no le interesa obedecer, de antemano le digo que cuando vea el juicio de Dios, ojalá que la voz de Dios retunde en su mente, diciéndole exactamente lo mismo que le dijeron a Aarón. Te recuerdo que en los que a mí se acercan, yo he de ser hallado santo. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Tu palabra habla por sí sola. Muestra ejemplos claros y contundentes que atañen a todos, no a algunos. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos primero a entender cuál es el origen de este mal. ¿Por qué hay situaciones y disensiones dentro de la propia familia que tratamos de ocultar, de negar? Porque queremos presentarnos como las superfamilias, cuando la realidad es que la familia está compuesta por hombres y mujeres caídos, que necesitan desde pequeños ser guiados a entender que esa rebeldía los mantiene en muerte,
que Dios no les ha dado la libertad de decidir cómo quieren vivir, sino que el Creador ya ha establecido la norma de cómo hemos de vivir. Y nos corresponde a nosotros los padres, Señor, no solo educar a nuestros hijos conforme a tu palabra, sino el vivir de acuerdo a la misma. La tarea es imposible sin ti, porque requiere primero nuestra vida de piedad y de devoción. Y nosotros los padres también, Señor. Aún siendo creyentes, necesitamos tu gracia para no caer, para vivir de acuerdo a tu palabra. Y para reconocer que más allá de si hemos caído o podríamos caer, tu palabra como quiera debe ser levantada, pregonada y dispuesta en nuestros hogares. Pues no se trata de lo que nosotros como padres queremos imponer, sino de lo que el Dios del cielo, el Creador, ha dicho que debe ser. Ayúdanos a poder decirle a nuestros hijos: hijo, esto es lo que Jehová habló. Esto es lo que Dios ha establecido. Y no solo estás tú llamado a obedecer, yo también. Y no te puede ir bien, hijo, si no obedeces. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a hacer un proceso real de mirar, de analizar nuestras vidas. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, porque como en el caso de Aarón somos rápidos para preguntarnos y juzgar: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? ¿Por qué esto sucede en nuestra familia? ¿Por qué a mí? Ayúdanos, Padre Santo, a entender que no podemos rebajar tu norma y que el pecado de nuestros hijos, de nuestra familia, no solamente afecta a nuestra familia, como ya veremos. La razón por la que el pueblo se envolvía y los ancianos es porque el pecado no debía ser tolerado, porque ahí va a afectar no solo a esa familia, no solo a esos padres, sino a toda la sociedad. En Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es cortante como una espada de dos filos, pero que también es maravillosa, sanando, afirmando, ayudándonos a colocarnos en el camino. En Cristo Jesús damos gracias en todo y por todo. Amén. Amén.